Y pues bueno, en esta ocasión quiero platicarles acerca de este NAS, el TS1655, que está enfocado a almacenamiento masivo, pero para un costo de pyme bien interesante o de pequeña y mediana empresa donde podemos almacenar demasiada información dentro de este sistema NAS, donde ya vemos que viene con procesador Atom, viene certificado para aquellos que utilizan datos, certificado por VMware, por Hyper-V, por Citrix y también por Veeam Backup para repositorio, ¿verdad? Entonces, también vemos algunas características bien interesantes. Ahora ya QNAP por default en todas las unidades de NAS utilizamos ya la velocidad 2.5 gigabytes. Eso es ya un default en todos nuestros sistemas NAS de hardware. Y pues también vemos que la motherboard ya incluye también estas ranuras para insertar tarjetas M2, estas regletas que pueden funcionar tanto para caché o para montar el sistema operativo o para hacer algunas otras funciones interesantes como guardar licencias, guardar algunas cosas que podemos recomendar. Tenemos tarjetas de ampliación o ranuras de ampliación para PCI y también vemos que puede soportar un máximo de 128 gigabytes en RAM. Es mucha RAM, es algo bien prometedor para este hardware de un costo bien interesante y para un segmento de pyme. Entonces vemos que tiene gran capacidad de RAM, tiene una gran capacidad de almacenamiento y tiene este procesador interesante que nos puede permitir llegar hasta estos 128 gigas en RAM. Y pues bueno, como opcional vemos también las tarjetas o conexiones de red a 10 gigas o a 25 gigabits por segundo. Recuerden que si estamos utilizando almacenamiento para videovigilancia, pues es importante tener ese flujo de carretera, ese ancho de banda bien holgado para no tener esas pérdidas de paquetes o esos cuadros que realmente necesitamos. Pero veamos qué es lo que nos está entregando este nuevo modelo TS1655. Como ya vimos, el número 16 hace referencia a las bahías y el número 55 hace referencia al procesador. Vemos un procesador de 8 cores, bien interesante, 8 núcleos dentro del propio procesador a una velocidad de reloj de 2.8 GHz. Incorpora las dos ranuras para M2 PCI Express. Estas nuevas tecnologías, quiero hacer un paréntesis para profundizar un poquito más en el tema, porque M2 o SSD por M2 podemos encontrarlos con conector, ya sea SATA o este conector nuevo de nueva generación que se llama NVMe. Aquí me voy a referenciar con el apuntador láser. Vemos aquí esta parte que dice NVMe, hace referencia a que este es un nuevo conector. Vemos conector SATA, conector NVMe en ranuras M2 o formato M2. M2 es la regleta. ¿Qué logramos con esto? Vaya, si ustedes han tenido la experiencia de cambiar su disco mecánico a un estado sólido en su computadora, han experimentado esa velocidad o esa experiencia rápida. Ahora imaginen esa misma experiencia colocando estas ranuras o estas memorias, estas M2 por NVMe hasta 5 veces más rápido. Si yo ya tengo la experiencia de pasar de mecánico a estado sólido, ahora imaginen de estado sólido a NVMe, es brutal la velocidad. Y es donde se vuelve interesante el QNAP porque podemos utilizar ahí mismo en esas ranuras el sistema operativo para poder tener una experiencia de usuario a la hora de consultar los videos, a la hora de llamar los videos. Podemos tener esa experiencia tan rápida y fluida o bien podemos utilizarla de caché. ¿Eso qué significa? Que si yo mando llamar los videos de grabación que están alojados en el QNAP automáticamente, a través de la inteligencia artificial del QNAP, pone esas grabaciones de los discos mecánicos, las pone en estas memorias M2 por NVMe y la velocidad de transmisión o la velocidad que tú vas a lograr para poder visualizar los videos va a ser enorme. Entonces, esta tecnología ya viene en muchos QNAPs, en muchos almacenamiento de QNAP.
y es algo que deben de empezar a visualizar e implementar para sus clientes. Como lo mencioné antes, también puede soportar hasta 128 gigas en RAM. Si nosotros tenemos ya muchas tareas detrás, no solamente el almacenamiento de cámaras, a lo mejor también cuentas de usuarios, también puede ser que esté haciendo la encriptación o que esté haciendo de duplicación de datos o la compresión de los mismos videos o la replicación o estoy mandando a la nube o de la nube hasta acá, o estoy mandando una copia de todas las grabaciones hacia otro sitio por una LAN, por ejemplo, o estoy haciendo VPNs dentro de QNAP. Es importante tener bastante RAM. Entre más tareas tengamos ejecutándose en tiempo real, necesitamos más RAM. Entre más tareas, más RAM, porque pues bueno, ahí es donde se está ejecutando todas esas tareas en tiempo real. Y como bien saben, QNAP te puede hacer todas estas tareas. Servidores de VPNs, replicación, compresión, deduplicación. Son palabras, son issues que se han resuelto. Son muchos temas bien interesantes dentro de QNAP. Como ya lo mencioné, 2.5 gigas ya el default en QNAP en todos los productos nuevos de almacenamiento de storage de QNAP. 2.5 gigabytes de velocidad como default en todos nuestros hardware. Y la parte interesante, la parte bien chévere que pues a todos nos gusta, es de que podemos crear inteligencia dentro del NAS o tener estos discos estado sólido, discos mecánicos, tener esa variación entre que puedo poner los videos en los discos estado sólido y se mueven automáticamente a los discos mecánicos. Esa inteligencia dentro del propio NAS es automatizada, no tengo que hacerle más, simplemente configurar la caché o el tiering, que se llama escalonamiento de datos, y eso lo hace de forma automatizada. Inteligencia ya en NAS de pymes, en NAS en bien asequibles, bien interesantes, y tenemos también, y vemos tres slots de expansión dentro de la motherboard para PCI generación 3. Entonces, eso también se vuelve bien interesante. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Recuerden que en QNAP tenemos dos sistemas operativos, uno basado en QTS Hero y otro basado en QTS. Pero, ¿qué me entrega uno y qué me entrega el otro? ¿Cómo voy a definir cuál usar, en qué momento usar o en qué situación usar? Pues bueno, para empezar debemos de tener en mente que uno está basado en Linux y otro en el kernel FreeBSD, pero no profundicemos mucho. Lo que tenemos que identificar es esta parte, que QTC Hero me va a servir para comprimir datos, para deduplicar datos, para hacer correcciones de RAM. Esto que yo lo quiero hacer en línea, lo voy a poder hacer con QTC Hero. Corrección de errores para fallas en la RAM, eso lo hago con QTC Hero. Si solamente quiero grabar cámaras o estar repositando videovigilancia, QTS es perfecto para esa tarea, perfecto. Siempre va a ser perfecto un Linux para poder grabar o almacenar videovigilancia a gran escala, hasta petabytes, desde este que te puede entregar 300 teras, 400 teras hasta los petabytes. Siempre es bien interesante utilizar QTS. QTS es perfecto para ambientes de videovigilancia. Eh, Veamos el hardware y el rendimiento, que también es bien interesante. Dentro de este NAS, vemos en la vista frontal, pues vemos las 16 bahías o vemos primero 12 discos o 12 charolas o 12 bahías, como lo querramos interpretar o como lo querramos comentar o lo querramos ver, de velocidad SATA a 6 gigas. 6 gigas de velocidad es el conector SATA. Ya podemos encontrar discos de 3.5 pulgadas o de 2.5 pulgadas de hasta 22 teras. Desde discos de 1 tera hasta de 22 teras. Recuerden que QNAP soporta estos tamaños de discos duros. Vemos los indicadores de LED, también aquí el panel frontal, la muestra de los nombres también, aquí los vemos también de esta parte de abajo, de los discos mecánicos, tanto como los discos estado sólido. Y también vemos las llaves en las bandejas
Aquí esta parte de aquí es una cerradura para poder cerrar o ponerle llave a las bahías y no poder extraerlas. El botón de encendido, el botón de copiado con un solo toque con la USB y un puerto USB generación 3.1 que ya también es como un default, una insignia de QNAP, tener esos puertos en la parte frontal de todos los hardware. Eso es bien interesante para hacer copias de seguridad rápidamente. En la parte de trasera, en la parte de atrás, vemos las tres ranuras o bien vemos aquí 4 ranuras, pero lógicamente la motherboard solamente tiene lugar para 3 ranuras de PCI para poder colocar una tarjeta de red a 10 gigas o colocar otra tarjeta de red a 25 gigas, según sea el caso lo que nosotros necesitemos. Vemos las fuentes de ventilación, tres fan, así se les llaman. Vemos redes a 2.5 gigas, dos puertos a 2.5 gigas, dos puertos USB 3.1 generación uno, la fuente de la alimentación que es interna. Vemos el USB tipo 3.1, también aquí vemos otro. Y vemos la cerradura para el Kensington, que es para poder sujetarlo a un candado y pues ya no poderlo mover de ahí el NAS, ¿verdad? En la parte interna, aquí es algo bien interesante, como les comentaba. En la parte de atrás veíamos las ranuras para conectar las PCIs. Aquí vemos 2 ranuras y del otro lado de la motherboard viene la otra ranura para poder colocar la otra PCI. Y aquí yo les comentaba que vemos 2 ranuras M2. Recuerden que el formato M2 es la regleta y con conector NVMe, no SATA, NVMe. Y aquí vemos estas ranuras aquí ya vienen por default. En QNAP también fabricamos las tarjetas PCI. Si quieren más ranuras para M2, se puede colocar también. Vemos los ventiladores internos que funcionan también como disipador de calor para el propio CPU y los bancos de memoria para la RAM, que aquí vemos ya son DDR4 y vemos que podemos tener 4 slots de expansión o 4 DIMMs para poder alojar esa memoria RAM y el ESC o el SC que vemos aquí hace referencia a que también esta memoria puede ser corrección de errores a nivel de RAM. Entonces vemos que algunas funciones avanzadas del procesador, pues es que ya viene una tarjeta gráfica para transcodificación o para virtualización. Viene preparado para virtualización dentro del propio QNAP. Recuerden que QNAP puede hacer virtualización a través del KVM de Linux y eso ya está por default. Aceleración de hardware por Intel, eso también es bien interesante. La propia aceleración del hardware es algo bien importante a la hora de poder colocar el NAS para tareas, puede ser videovigilancia, puede ser datos, puede ser broadcast. En este caso, para videovigilancia, es bien importante la aceleración del hardware a través de video para poder tener ese flujo de información o ese flujo de videos bien interesante. Y los puertos duales de 2.5, pues bueno, aquí vemos el rendimiento. Esto es bien importante que ustedes lo puedan ver porque comúnmente todos los servidores vienen a 1 giga. QNAP también tiene switches a 2.5 gigas y a 10 gigas, pero como le comentaba al inicio, QNAP ya por default utiliza 2.5 gigas. Y aquí vemos transferencias de archivos con 2 puertos de 2.5 gigas hacia Windows, donde pues nosotros queremos sacar el video, ¿verdad? Queremos sacar esa evidencia. Entonces podemos ver que tenemos 586 megas de velocidad y 525 megabytes de descarga. Eso es bien importante para que ustedes puedan visualizar la velocidad a la que ustedes van a estar trabajando cuando estén utilizando QNAP o la carretera tan ancha que pueden tener en estos anchos de banda. Si optamos por utilizar cables a 10 gigas o nodos a 10 gigas, que eso también es bien importante en videovigilancia, podemos optar por utilizar 2 puertos de 10 gigas para esas transferencias de 1936 megabytes en escritura y en lectura 2362 megabytes.
Entonces tenemos una super carretera para mandar a grabar aquí en este NAS. Pueden ser 100 cámaras, 200 cámaras, 1000 cámaras, etcétera. Puedes tener hasta 800, 900 cámaras mandando a grabar porque tienes un ancho de banda bien interesante para poder grabar cuadro por cuadro sin perder ningún registro de lo que estás mandando a grabar en el storage. Recuerden que QNAP, nuestro core principal, somos expertos en almacenamiento y como almacenamiento nos utilizan para lo que sabemos hacer, almacenar información, si son muchas cámaras, si son muchos datos, si son muchos cuadros, si son formatos de alto, muy grandes, QNAP es su mejor opción para poder salvaguardar todos estos cuadros por segundo y estos formatos tan grandes. Pero también podemos utilizar redes a 25 gigas. Ojo, QNAP no solamente se limita a 2.5, a 10, sino también podemos ir a 25 en este hardware. Ojo, en otros hardware, en otro modelo de NAS, podemos ir con redes hasta de 100 gigas por puerto. En este caso, para este NAS, estamos solamente llegando hasta 25 gigas. Eso se limita debido al procesador. En procesadores Intel Xeon, donde tenemos QNAPs más grandes de rack, podemos colocar redes de 40 gigas, dos puertos de redes de 40 gigas o cuatro puertos de 25 gigas para hacer un nodo de gigas, por ejemplo. Entonces, aquí vemos el rendimiento secuencial de 1 megabyte. Vemos que tenemos 2591 megabytes y tenemos 3499 megabytes sobre segundo para escritura, que eso es brutal, eso es importante a la hora de estar consultando grabaciones de videovigilancia. Eso es muy importante. Y vemos aquí el procesador, que es un procesador Atom, y una comparación contra un procesador AMD Ryzen, que también es bien interesante. Entonces podemos lograr 2.24 veces la escritura y la lectura hasta 2.12 veces eh, en comparación con redes o con procesadores de otras categorías un poco más pequeños. Entonces, aquí esto suele ser bien interesante para poder ustedes utilizarlo. Si lo quieren utilizar solamente como repositorio de videovigilancia, pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar el NAS como pues bueno, como grabador o como con la aplicación que tiene QNAP, que es QVR Pro, que es esta aplicación para poder hacer grabaciones de videovigilancia, pues bueno, también podemos utilizar este propio hardware para esa función, ya sea para solamente repositorio de grabaciones de otras marcas o de otros NVRs, de otros servidores, donde tengo el BMS utilizando, puedo montar aquí todas las grabaciones, sí. Pero si yo quiero utilizar el QNAP con su aplicación, también es importante tenerlo en mente. Cosas interesantes que podemos hacer con QNAP, pues bueno, hacer copias de seguridad, replicación, como ya lo habíamos comentado, y podemos visualizar los archivos desde el file server o desde el servidor de archivos, desde la interfaz gráfica o desde el dispositivo móvil para poder consultar esas grabaciones o sacar esos fragmentos, mandarlos, hacer backup, replicarlos, etcétera, etcétera. Eso es naturaleza de QNAP. Eso es algo que hace automatizado o automáticamente QNAP. Es la naturaleza de QNAP, hacer backups, hacer que la bóveda funcione dentro del propio QNAP. Esa es la propia naturaleza del QNAP. Entonces, bueno, podemos hacer replicaciones, ¿sí? Hacia la nube o hacia otro NAS alterno. Podemos hacer copia de este NAS a otro NAS en tiempo real, también lo podemos hacer. Entonces, el servidor está mandando a grabar al NAS principal, pero el NAS secundario pues está haciendo como el espejo, ¿sabes? Entonces, puede ser a través de la misma red o a través de una LAN, podemos hacer ahí la configuración. Entonces, si ya tengo el NAS, y ya tengo todas las grabaciones, ya tengo la replicación, a la hora de buscar los archivos, puedo utilizar aplicaciones también desarrolladas por QNAP para hacer copias o para hacer búsquedas intuitivas desde mi explorador de archivos en el Windows. Es un plugin que se instala en el explorador de archivos y podemos hacer las búsquedas intuitivas dentro del propio QNAP.
Como les comentaba, QNAP también desarrolla esta aplicación dedicada para videovigilancia llamada QVR Pro. QNAP Video Record Pro, que soporta más de 6,000 cámaras compatibles. O sea, esto significa que si yo tengo 3 cámaras de una marca, 2 cámaras de otra marca, 5 cámaras de otra marca, puedo tener una combinación de marcas hasta de 6,000 modelos, marcas, etcétera, y todas van a poder convivir dentro la propia plataforma de QNAP. Eh, el QNAP, cuando tú lo instalas y quieres probar esta aplicación, la puedes descargar ya desde el App Center y tienes 8 canales ya listos para poder ser utilizados. Son 8 canales gratuitos que solo te dan 15 días de grabación, pero te dan todas las funciones para poder jugar con él. Podemos expandir hasta 100 canales en este modelo, solo en este modelo que estamos hablando del TS1655, podemos colocar hasta 100 licencias para utilizar con QVR Pro. Y pues bueno, tenemos otra aplicación que se llama QVR Elite. A diferencia de QVR Elite y QVR Pro es licencia vitalicia. QVR Pro es licencia vitalicia. QVR Elite es licencia solamente por tiempo, 1 año, 3 años o algunos meses nada más. Entonces, también tenemos la aplicación cliente. Esto también es importante tener la aplicación cliente porque lo podemos ver desde el entorno de Windows, el entorno de un Linux, también se puede instalar en Linux o se puede instalar en el dispositivo, en el teléfono, en el Android, en el iPhone. También se puede estar instalando esta aplicación para poder monitorear las cámaras de videovigilancia remotamente y nos manda los eventos y los segmentos que se está suscitando. Aquí vemos un poquito la interfaz gráfica o cómo es la interfaz del propio sistema del cliente, del software cliente que se puede estar utilizando. Entonces, vemos el timeline en la parte de abajo, vemos la línea de tiempo, vemos todos los canales. Aquí vemos las vistas, podemos crear layouts o podemos crear estas vistas conforme nosotros estemos mejor preparados para utilizarlas. Y pues podemos hacer la rebobinación en tiempo real o podemos sincronizar a través de este botón, podemos sincronizar todos los videos o podemos hacer la revisión de las grabaciones desde este otro botón o podemos irnos al en vivo. Entonces, bueno, vemos algunas características que cumplen con muchos NVRs y cumplen con QNAP, pero no estamos tan cerca de ser BMS. Somos como que entre el NVR y el BMS, somos como que la parte en medio donde puedes albergar todas esas funcionalidades del NVR en el QNAP y puedes tener todas las bondades de agregar las cámaras que quieras en el QNAP que te da el BMS, pero también puedes tener algunas analíticas sencillas como son reconocimiento facial, conteo de personas, falta de objetos. Esas analíticas también están embebidas dentro de QNAP, pero no contamos con el EPR. Entonces, por eso es de que digo que estamos en medio. Estamos como que entre cerca del BMS y cerca del NVR. Entonces, somos como que esa parte complementaria. La parte bien interesante de QNAP es que cuenta con más de 15 anillos de seguridad. Eso lo hace un sistema robusto de ciberseguridad. Lo que sucede que puedes entrar al QNAP con doble factor de autenticación. Cuando yo quiero loguearme, me va a pedir un segundo código que puede llegar a mi correo electrónico o por mensaje de texto a mi teléfono. Y yo garantizo con eso de que no voy a ser vulnerable a que me entren por otro lado. Y también cuenta con varias certificaciones como SSL para una conexión segura, un certificado para poder hacer conexiones seguras, encriptación, podemos tener ahí eh, otros factores interesantes de ciberseguridad, que son bastantes que a la hora de poder hacer la configuración se vuelve bien interesante. Entonces, este propio NAS, este propio hardware, si nosotros le ponemos discos de 22 teras, si le ponemos 12 discos, los 12 discos que son grandes, que son los de 3.5 pulgadas, de entrada ya nos estaría dando 264 terabytes de capacidad bruta. Ya así de 264 terabytes de almacenamiento
con 8 canales, puedes grabar 365 días, puedes grabar el año que quieras de grabación, los 2 años, los 3 años que te están pidiendo. Eh, con QNAP no tienes límite de grabación. El límite de grabación está basado en cuántos discos duros tengo yo instalados o la capacidad de terabytes que yo tenga instalados dentro del QNAP. QNAP en este NAS en específico, que es el TS, eh, eh, este NAS que es el TC 1655, solamente podemos albergar hasta 264 terabytes porque pues tenemos solo 12 bahías o 12 charolas para discos de 22 teras. Sin embargo, QNAP te puede dar hasta 5 petabytes de almacenamiento en un solo arreglo de discos, en un solo pool. Esa es la naturaleza de QNAP y con anchos de banda tan grandes que ustedes pueden poder tener 1000 cámaras, 2000 cámaras, 5000 cámaras. Eso es lo interesante de QNAP. Y pues bueno, siguiendo esta línea de utilizar o de recomendar la aplicación de QNAP, puedes utilizar todas las cámaras, todos los modelos, protocolos ONBIF sin problema. Como lo habíamos comentado, eso es algo por default en QNAP. Entonces se vuelve interesante, ¿verdad? Se vuelve bien, bien interesante. Y pues bueno, algunos accesorios y algunos temas de expansión, como ya lo mencioné, me adelanté un poquito, pero vemos que podemos optar por tarjetas de 10 gigas. Aquí tenemos dos modelos, una con modelo por puerto Ethernet o puerto de cobre, y también vemos las tarjetas de fibra a 25 gigas, y también vemos las tarjetas de fibra canal. También podemos hacer las conexiones como SAN. Eso también suele ser bien interesante en la parte de QNAP. Y si queremos, si estos 300 teras nos quedaron muy cortos, podemos optar por utilizar estas otras cajas de expansión. Por ejemplo, yo lo que recomiendo mucho, si el QNAP no trae el USB 3.2, estas cajas de expansión son para USB. Podemos optar por las tarjetas con PCI Express SATA, que es a 6 gigas. Recuerden, SATA es a 6 gigas. Lo interesante de estas cajas de expansión o estos GBOT, que se le llaman correctamente, técnicamente, esta caja de ampliación o esta línea de ampliación ya cuentan con los cables y la tarjeta. Entonces se vuelve interesante porque no tienes que comprar la tarjeta por separado, el cable por separado. Solamente solicitas el SKU, dices, bueno, yo quiero ampliarlo más, 8 discos más. Listo, tomo este modelo y yo sé que viene la tarjeta y vienen los cables. ¿Y qué voy a hacer con esa tarjeta? Esa la voy a insertar en el NAS y los cables son para conectarlos directamente del NAS a esta caja de expansión y ya tengo 8 bahías más que voy a ver en el QNAP para poder administrar 8 discos más o bien 12 discos más, como podemos tener un gemelo, ¿verdad? Un gemelo de este 1655 con esta caja de expansión, otro formato igual, y poder tener dos NAS con 12 discos, ya tendría 24 discos en dos NAS bien interesantes para ampliar el almacenamiento, o bien optar por las cajas de ampliación de rack, de una unidad de rack o 2 unidades de rack también es posible. Eh, Esto es bien interesante porque muchas veces nuestros clientes quieren un poquito más o queda un poquito corto y dicen, no era un año, eran 2 años de grabación de estas 8 cámaras o de estas 16 cámaras, puedes ponerle esta caja de ampliación. Y pues bien, algo bien interesante también que es la garantía. La garantía para este modelo de NAS es de 3 años, pero podemos extender la garantía hasta 5 años con el SKU que estamos viendo ahora en pantalla, que es EXTW, guión medio Brown N, guión medio 2 años, que corresponde a que extensión de garantía por 2 años más. Entonces, esto se vuelve interesante. Esto es lo que es el nuevo NAS TS1655, que ya viene con 8 gigas en RAM, pero puedes crecerlo hasta 128 gigabytes en RAM. Y aquí un poco el resumen de lo que ustedes van a poder encontrar con este nuevo hardware, con este nuevo sistema de NAS, este nuevo modelo de nueva generación. Soporta redes a 10, a 25 gigas. Puedes expandirlos con GBots o cajas de expansión.
soportas 14 conexiones directas a 2.5 gigas, disponible hasta el 2027. Este modelo no va a vencerse tan rápido, no va a ser fuera de fabricación tan rápido, va a durar sí un par de años. Procesador Atom con 8 cores, bien interesante esos procesadores, a 264 terabytes de almacenamiento ya de una así rápido para poder instalarlo. Soportas hasta 128 gigas en RAM. Puedes combinar tecnología estado sólido con estado mecánico y puedes utilizar esta aplicación QVR Pro nativa de QNAP para poder utilizar el propio QNAP. Soportas tarjetas M2 por PCI generación 3. Esto es bien interesante. Tarjetas gráficas también ya viene embebida gracias al procesador Intel y soporta los dos sistemas operativos. Recuerden que para videovigilancia siempre se recomienda utilizar QTS y tal vez para datos y otras funciones podemos utilizar QTS Hero. Y esto es lo que entregamos el día de hoy con QNAP.